Oli, bienvenidos a Un Guy Fuera de Serie. Estoy muy contento de que me estén acompañando en mi primer podcast. Este es un espacio que yo quería abrir porque me encanta la televisión, me encanta ver televisión. Actualmente hago televisión y me parece fascinante. Me fascina cómo de pronto la televisión parece que es un espejo, es un reflejo de nuestra idiosincrasia y creo que revela mucho de cómo pensamos, de cómo concebimos instituciones tan importantes como la familia, la religión, el amor, el sexo. Creo que definitivamente los mexicanos somos un país súper apegado a la televisión, por eso para mí no es ninguna coincidencia que seamos tan melodramáticos, dado que crecimos viendo melodramas, haciendo melodramas, mamamos el melodrama, entonces pues no es coincidencia que seamos pues tan polares con nuestros sentimientos y con cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con otras personas. Además, pues me interesa mucho hablar de televisión. En este espacio voy a estar hablando de series. Cada capítulo va a tratar de una serie diferente que a mí me haya gustado o no. Probablemente después empecemos de haters, pero por ahora quiero hablar de series que me gustan y de por qué me gustan, porque yo he aprendido mucho con la televisión. La televisión me ha enseñado un montón de cosas y un poco me ha formado en algunos aspectos y en algunos momentos de mi vida. Pero en este piloto les quiero contar un poco de mi relación con la televisión, porque yo siempre he tenido una relación bastante particular con la televisión. Yo he visto televisión desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Me acuerdo de mí de chiquito viendo televisión, preparándome para ir a la escuela, viendo caricaturas. Y uno de los primeros recuerdos que tengo con la televisión es que a mí el primer programa que me llamó mucho la atención fue El Espacio de Tatiana. No tanto por la música, sino porque me gustaba mucho ella. Obviamente no sexualmente, pero me gustaba mucho ella como en esta cuestión de la estética tan loca que tenía. Yo siento que fue como la primera drag queen que vi en mi vida, ¿no? Esta mujer con unos vestidos metalizados y con glitter en la cara y estrellitas. Yo decía, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta David Bowie? ¿No? Esa David Bowie de mi infancia. Y me encantaba, y me acuerdo que cuando mi mamá descubrió que a mí me gustaba Tatiana, me dijo, tú no puedes ver eso porque eso no es para ti, eso es para niñas. Y entonces eso de alguna manera me comunicó algo desde muy pequeño, ¿no? Por eso me gusta hablar tanto de que la televisión, pues sí, habla mucho de nosotros y nos forma y nos enseña cosas, y luego también es cuestión de nosotros desaprender ciertas cosas horrendas que nos enseña la tele, ¿no? También recuerdo que de las primeras representaciones LGBT que vi fue en la televisión, y fueron representaciones que no me parecían muy justas. De repente tenía ahí a Omar Chaparro y a Adrián Uribe y a Gustavo Munguía haciendo estos papeles, ¿no? Como de, pues no soy niña, ¿no? Ay, perdón, un Lolita Ayala. Disculpen, ya se fue. Y entonces desde niño entendí que justo lo que yo era, o lo que me estaban enseñando estos personajes de Omar Chaparro y Adrián Uribe y de Gustavo Munguía, es que la gente LGBT éramos motivo de burla. Entonces también la tele desde muy chico me enseñó lo que era y lo que no quería hacer, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y también mi mamá me decía que no viera ciertas cosas porque eran niñas, y me ponía a ver Dragon Ball, pero yo no tenía ningún interés en ver estos greñudos en el cielo aventándose cosas y sus jamejamejas y esas madres. Yo quería ver a Tatiana bien perra cantando que el espacio de su casa es particular, ¿no? El patio de su casa. Entonces sí, yo siempre he tenido como esa relación de estar ahí pegado a la tele, y después me moví a ver telenovelas. A mí también desde niño me prohibieron ver telenovelas porque pues mi mamá decía que eso era telebasura, y creo que tenía cierta razón, pero irónicamente mi mamá también veía algunas telenovelas. Y cuando tú le prohíbes a un niño que haga algo, pues obviamente ese niño lo que va a hacer es pues ir a hacer lo que le prohibiste, ¿no? Entonces a mí lo que me prohibieron fue lo que fui a hacer, ¿no? O sea, fui a esconderme con la chica que trabajaba ahí en casa de mi mamá, y a escondidas veíamos telenovelas. Me acuerdo que me eché Las Tres Marías, es decir,
María la del Barrio, María Mercedes y Marimar, las principales 3 telenovelas de Thalía. Mi favorita creo que es Marimar, porque cómo olvidar esa escena icónica donde llega Chantal Andere bien perra en un caballo, porque eso es muy de villano, llegar en un caballo en la playa a humillar a tu oponente y le dice, ¿ves esta pulsera? Y la pulsera es así como el último recuerdo que le queda al güey que Thalía ama, ¿no? Entonces, de su mamá. Entonces le dice, si la quieres te la regalo, pero tienes que recogerla del fango con los dientes. Y pues nada, escena de humillación, y más tarde en la novela hay una escena de venganza donde Chantal Andere tiene que recoger las escrituras de su casa con los dientes igual y enfrente de la servidumbre. También ahí con unos mensajes bastante clasistas, ¿no? O sea, también recuerdo que, digo, no voy a decir que todo este clasismo con el que he crecido y que me he tratado de quitar viene de las telenovelas, seguramente también viene de mi educación, pero pues mucho viene de ahí, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo de algo muy curioso sobre las telenovelas y las actrices de telenovela. Y es que si se fijan, las mujeres pobres en las telenovelas siempre tienen el pelo chino y las mujeres ricas o no pobres tienen el pelo lacio. Ahí hay claramente un discurso racista, ¿no? Un discurso de que pues lo afrodescendiente no es tan deseable. Entonces sí, las telenovelas me enseñaron muchas cosas, obviamente como para mal. También recuerdo que yo de niño pensaba que hacer el amor, entre comillas, porque así le dicen a coger en las telenovelas, era básicamente quitarte la playera, meterte a una cama y besuquearte con otra persona. Eso me enseñó Ana Layevska y Valentino Lanús, entonces yo aprendí que eso era hacer el amor. Entonces yo crecí viendo pues no solo telenovelas, sino pues telebasura, ¿no? También El Chavo del Ocho, de pronto ahí Señorita Laura, ¿no? El show de Laura Bozzo, obviamente sabiendo que todo esto que estaba viendo era muy absurdo y ridículo, pero al mismo tiempo, pues eso quieras que no te afecta, ¿no? Y afecta tu cosmovisión. Y al mismo tiempo mi mamá siempre me inculcó cuestiones creativas y artísticas. O sea, mi mamá me llevaba mucho al teatro, me inculcó mucho la lectura, pero al mismo tiempo sí estaba consumiendo Roald Dahl, estaba leyendo Roald Dahl, pero al mismo tiempo estaba viendo El Chavo del Ocho. Entonces pues crecí con una visión del mundo y de las cosas muy distorsionada. Y entonces crezco, entro a la universidad, estudio comunicación, porque si no tienes vocación, estudia comunicación. Es broma, comunicólogos, no se enojen, pero poquito sí a veces. Estudio comunicación, yo pensando que iba a ser periodista, y me acuerdo que en una clase un profesor nos dice, pues a ver, ¿a ustedes qué series les gustan, no? Y todos empiezan a decir, como las perras básicas que eran, ¿no? American Horror Story, pero como series, ¿no? Series en forma. Y me acuerdo que cuando me tocaba a mí dije, híjole, qué pena decir que me gustan las telenovelas, ¿no? Y lo dije y en efecto todos se rieron. Y ya en la carrera empecé a descubrir nueva televisión que sí estaba chida, que sí aportaba, que sí proponía, que sí tenía a los personajes que yo quería ver, que sí tenía personajes que se parecían a mí, o no necesariamente que se parecieran a mí, pero personajes que me parecían representaciones más justas de lo que yo conocía. Y sobre todo personajes que fueran diferentes a los personajes que yo estaba acostumbrado a ver en las telenovelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en las telenovelas pues lo que yo veía eran personajes que son o buenos o malos. Cuando empiezo a conocer esta nueva televisión, Breaking Bad, por ejemplo, pues me doy cuenta que un buen personaje se construye pues con todos los matices de su humanidad, ¿no? O sea, en una escala de grises. La gente no es mala o buena. En Breaking Bad hasta el hijo de puta más grande, hasta el gángster más cabrón, de pronto tiene escenas donde está jugando este jueguito del hipopótamo, tragando pelotitas con su nieta, ¿no? Entonces empiezo a conocer esta nueva televisión, y también nueva televisión mexicana que sí proponía. Empiezo a conocer cosas como XY, o incluso otras telenovelas, pero con más propuesta y con más que decir, como lo que hacía en su momento, y sigue haciendo de alguna manera, Epigmenio Ibarra. Me gustaba más lo que hacía antes, pero empiezo a ver lo que hace Epigmenio Ibarra, y series como XY, y Pacientes, y las cosas del Canal 11, y pienso, mira, pues no está tan mala cosa, ¿no? En México no solamente tenemos las telenovelas y estas cosas horrendas, también tenemos buenas propuestas. Pero luego también fui muy honesto y vi
o sea, vi alrededor y la propuesta que había, y creo que, o sea, llegué a la conclusión de que por cada Epigmenio Ibarra y por cada XY y por cada producto chido y propositivo en México teníamos 1000 telenovelas, ¿no? Y miles de Angelique Boyer siendo ahí sangoloteada por Sebastián Rulli en Teresa, que por cierto, nota al pie, me encanta que Teresa más bien debería llamarse algo así como la sangoloteada, porque guau, cuánto sangolotean a la pobre de Angelique Boyer, pero eso es otro tema. Y entonces, como me doy cuenta que no hay suficiente tele que a mí me guste, me represente, me interese, y que yo estoy de alguna manera estudiando algo en donde podría dedicarme a eso, pienso, pues, ¿y si me dedico a escribir? Porque aparte yo siempre he escrito. Desde que tengo 14 años empecé a escribir. Entonces dije, pues podría escribir televisión, ¿no? Podría escribir series, podría escribir pues esa televisión que yo no veo y que me hace falta y que quiero, ¿no? Y entonces me graduó. Y pues me graduó del TEC de Monterrey, porque niña privilegiada, niña Mariana, soy del TEC, Mariana. Y entonces yo, pues tontamente, como la Ana Pau que era en ese momento, pues pensé, ay, qué padre, me voy a graduar y voy a escribir la tele súper como con personajes diversos que quiero ver y gente como de todos los colores y gorditos y así va a estar súper padre y voy a hacer mis sueños realidad. Y pues me gradué y descubro que no. Pasó unos meses sin tener trabajo, en algún momento tuve una chamba ahí, mi primera chamba fue produciendo un programa de radio y de ahí uno de los locutores de ese programa llamado Alejandro Marinical, el ese güey que hace stand-up comedy, que de hecho lo conocí por el stand-up comedy. Que eso también es parte importante de mi paso por la televisión, cuando yo fui talento y cuando yo llegué enfrente de la cámara, pero si quieren ahorita llegamos a eso. Y entonces este amigo mío, el ese güey, me dice, oye, bueno, pues te voy a recomendar con un cuate porque sé que quieres hacer tele y demás. Entonces un día en un micrófono abierto me presenta a un guionista, que es un guionista que me parece bastante brillante, con el que ya he trabajado un par de veces, y me dice, bueno, pues a ver, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Qué has hecho para la televisión? ¿No? Y yo así de, ay, pues nada, la verdad, ¿no? Y me dijo, pasaron 2 meses, yo me hice la idea de que ya no me iba a llamar. Y entonces de pronto me llama, ¿no? Me llama y me dice, oye, pues no tienes mucha experiencia, pero te voy a dar chance de que entres de asistente de contenido, ¿no? Es una chamba de talacha, no muy creativa, pero así se empieza. Entonces entro a este reality show, era un reality show de MTV espantoso, conducido por Just Stop y Fernando de Acapulco Shore, que por cierto me tumbó mis prejuicios también cuando supe que iba a trabajar con alguien de Acapulco Shore. Yo dije, nah, ese pendejo, Resulta que Fernando de Acapulco Shore, por cierto, es pues no solamente un tipazo, sino un güey bastante profesional y chido. Fue bastante agradable trabajar con él, nunca pensé decir esto, pero es cierto. Y entonces era un reality show que simulaba un Tinder de la vida real y fue espantoso, ¿no? Y entonces llego a este lugar en donde me ponen a hacer estas cosas que yo juré destruir en algún momento. Entonces entro a esta crisis de identidad y de decir, ¿qué estoy haciendo? No. Y luego ya vi lo que me iban a pagar, que no era tanto, pero en ese momento, que yo era un recién graduado, era así, pues, yo pensé que, dije, ¿qué creen que soy J-Lo o qué, no? Y vi la cantidad que me iban a pagar y dije, sí, ¿dónde está la cocaína que tengo que partir, no? Entonces, pues nada, por la cantidad creo que en ese momento estaba bien. Y me entró este trip de pensar, bueno, a lo mejor ahorita tengo que sacrificarme, ser la Andy de este Devil Wears Prada, ¿no? Ser el papel de Anne Hathaway, tragar un poquito de mierda y luego hacer otros proyectos. Y pues sí, así fue. Terminé ese proyecto en donde en algún momento mi entonces jefe, muy chido, me dijo, a ver, échate un guión, a ver si muy salsita, ¿no? Esa no era mi tarea, pero me dio chance de meterle ahí al trabajo creativo y de repente yo ya estaba más metido en la onda creativa gracias a mis compañeros, entonces estuvo bien de alguna manera y de ahí me fueron jalando a... he ido de reality show en reality show. Ahora soy productor de contenido, guionista, sobre todo de reality shows. He hecho otras cosas además de realities, y lo que nunca he hecho es ficción, que en algún momento quiero hacerlo y probablemente busque yo mis propias maneras de hacerlo o llegue a alguna producción de ficción. Por ahora solo he hecho realities y he hecho un poco de todo. He trabajado en imagen, en Entertainment, en Comedy Central, en Netflix, creo que ya dije imagen, hice cosas para la CEP incluso, escribí unas capsulitas. Bueno, eso era como ficción, unas capsulitas ahí de ficción para la CEP, de televisión educativa, un poco de todo, ¿no?
Y pues he hecho de todo. He hecho proyectos en donde he tenido que tragar mierda, en donde he hecho de pronto cosas que no me gustan, pero pues es parte de, ¿no? Y también he hecho proyectos de los que estoy muy orgulloso. De hecho, este año salen 2, de los que estoy muy, muy orgulloso, pero he hecho un poco de todo. Y también ya trabajando en la televisión encontré, la verdad, un mundo pues muy difícil. La verdad es que trabajar en la tele es muy difícil. No puedes tener la piel delgada, tienes que tener la piel súper gruesa, sobre todo en el reality show, en donde todo urge, todo es para antier, todo tiene que ser como en chinga. Y además, internamente me encontré con mucha gente, tanto gente con no tanto poder como gente con bastante poder, gente que está al mando de canales importantes que tienen unas ideas súper retrógradas, súper homofóbicas, súper misóginas, y eso de pronto me descoloca un poco y he llegado a pensar, chale, y si ya solo me dedico a hacer stand-up, y luego pienso, no, porque si no estoy ahí yo, y no hay generadores de contenido LGBT, pues ¿quién va a hacer esta chamba, no? Entonces, pues sí, es un camino en el que ahí estoy. Ha sido bastante, pues ha sido un viaje interesante. También cuando fui talento fue, bueno, mi paso por la televisión, yo enfrente de la cámara, ha sido curioso. Para entrar a Comedy Central, para llegar yo a Comedy Central, fui bateado 3 veces seguidas. Y ya, y de ahí he hecho algunas cositas en tele. También, por si no lo han visto o si no lo saben, tengo ahí un especial con Ray Contreras, Manuna, Ana Julia, llamado Zona Rosa en Netflix. Y creo que es importante también que yo esté enfrente de la cámara, porque más que por ego, creo que hay una cuestión de representación. Yo siempre hablo de representación y visibilidad. Cuando hay gente como yo enfrente de una cámara, creo que sí causa algo importante, porque es un poco reescribir la historia. Si estoy yo ahí, probablemente haya un niño como yo que no se veía a sí mismo, y que diga, ok, entonces yo de alguna manera también puedo. Estoy consciente que hay una gama bastante amplia de personas en la comunidad LGBT que todavía no tienen la representación que se necesita, pero creo que es una cuestión pues paulatina. Y bueno, eso, así me despido de ustedes contándoles un poco de mi historia en la televisión. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando de series que me gustan, series que me han enseñado, series que me han abierto el panorama, y que han hecho que me reviente la tacha. Y por último, quiero dedicar unos últimos minutos de esto a que ustedes me cuenten. O sea, en el siguiente capítulo quiero leer algunas de las cosas que ustedes me escriban. Quiero que ustedes me cuenten si ustedes de niños tuvieron programas prohibidos. Si en algún momento sus mamás o sus papás les dijeron, no pueden ver eso. No pueden ver eso porque es de niñas, o no pueden ver eso porque es muy violento, o no pueden ver Los Simpsons porque dicen muchas cosas muy groseras, o yo qué sé. Cuéntenme qué programas no los dejaban ver y por qué. Y eso es todo. Muchas gracias. Bye.